Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches para quienes están en distintos usos horarios de nuestra región y nuestro continente. Le damos la bienvenida una vez más a este evento virtual que hemos programado para el día de hoy, que es el lanzamiento de nuestro capítulo del Movimiento Global Un Mundo Más Allá de la Guerra en Cali. Mi nombre es Gabriel Aguirre, yo soy organizador para América Latina de World Beyond World. Realmente me place saludarles nuevamente y, por supuesto, mencionarles que, como ustedes saben, nuestro movimiento trabaja incansablemente en objetivos ambiciosos de construcción de un mundo sin guerras. Sabemos que este cambio solamente es posible a través de distintas fórmulas de acción local, de educación, de activismo, y es por eso que nos llena de inmensa alegría y de esperanza invitarlos a este lanzamiento del capítulo que nos acompaña en el día de hoy. Como ustedes conocen, Cali es una ciudad vibrante y resiliente, pero además lo más importante es que se suma a este movimiento para promover la educación, la paz y la acción no violenta en estos tiempos tan complejos para la humanidad. Este nuevo capítulo será una plataforma para que todos los activistas caleños se empoderen y puedan contribuir a la construcción de una paz duradera. Sin lugar a duda, el día de hoy tengo el honor de estar acompañado por un panel de varios conferencistas y de activistas de primer orden. Por supuesto, nos va a acompañar la compañera Agripina Hurtado. Ella nos hablará sobre las experiencias y el trabajo en derechos humanos y los distintos procesos de paz. El compañero Carlos Carrillo, quien también nos va a aportar su visión sobre educación y pedagogía de paz. Y el compañero Brian Peña, que nos hablará sobre la experiencia en migraciones, diáspora asociada a la construcción de paz y, por supuesto, otros temas que ellos han venido trabajando durante la construcción y el transitar de todos estos años de su activismo. Así que a mí no me queda más nada que comenzar a presentarles, por supuesto, nuestra primera conferencista. Quisiéramos abrir con ella, con la compañera Agripina Hurtado Caicedo. Ella es ingeniera electrónica por la UAO, es maestrante en resolución de conflictos y construcción de paz de UNINCA. Además cuenta con más de 20 años de liderazgo sindical en el país, destacándose como presidenta del Consejo Laboral Afrocolombiano. Es coordinadora del Comité Interamericano contra el Racismo de la ISP e integrante del COMPA. Su destacada labor en la defensa de los derechos laborales, el antirracismo y los derechos humanos de las mujeres, por supuesto que le ha valido reconocimientos nacionales otorgados por el periódico El Espectador y la Alcaldía de Cali, entre muchas otras iniciativas y acciones que ha desarrollado Agripina durante todos sus años de lucha. Y realmente es un honor que nos acompañe el día de hoy. Así que queremos comenzar este lanzamiento del capítulo con tu voz, Agripina, con tu presentación. Así que bienvenida, hermana, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Gabriel, por invitarme a ser parte de esta gran iniciativa global. Quiero también, unido a todo lo que dijiste de mi biografía, bueno, soy Agripina Hurtado Caicedo, vivo en Cali, activista, tengo más de 30 años de activismo, casi 40 años de activismo sindical, y algo muy importante, soy víctima del conflicto armado. Y cuando uno es víctima del conflicto armado, entiende por qué es tan importante los procesos de paz y sobre todo el enfoque de derechos humanos. Igualmente quiero contarles que estamos en estos momentos, desde el 2018, hago parte el Global Africa Working Institute, que es una plataforma que estamos trabajando con organizaciones sindicales africanas, como la COSATU, que es la Confederación de Sindicatos de Sudáfrica, que están en este momento, están pasando allá una importante conferencia. Igualmente con hermanos de los Estados Unidos, organizaciones sindicales de Brasil, de Centroamérica. Es algo globalizado porque de ese tema hemos entendido y que tenemos también que globalizar la lucha
contra el racismo, contra la xenofobia. Hoy, cuando el nuevo fascismo está llegando a muchos poderes en el mundo, la unidad y la globalización de la lucha es lo que nos tiene que hacer fuertes y por eso para mí es es un honor y muy importante haber sido llamada a conformar parte de esta plataforma de un mundo más allá de la guerra, porque solo los que hemos sido víctimas de los conflictos, los que conocemos la guerra en carne propia, eh, sabemos lo que implica eso. Sabemos lo que implica los procesos de paz. De pronto muchas personas hablan desde la comodidad de las ciudades, de su escritorio, de su casa, porque no saben lo que es vivir en un pueblo donde tú eh, en la noche o a cualquier hora oigas las balas silbando. Esas son experiencias que solo las personas que las hemos vivido sabemos lo que es y por eso apreciamos tanto y valoramos tanto la construcción de paz y hablar de estos procesos de paz, porque con todas estas heridas sabemos de que tenemos que aportarle a esto, porque cuando lo hemos vivido, entendemos lo que significa la paz. Voy a hacer como un breve recuento, mi presentación va a ser como un breve recuento de dónde nacen puestos esos derechos humanos y la importancia de ellos en el contexto de todos los procesos de paz. Nosotros en el mundo, la primera vez que se habló de la Declaración Universal del Ciudadano fue en la Revolución Francesa, que acababa con todos los derechos de los reyes, de la monarquía, las mujeres, excluyó a las minorías. Fue algo, un conjunto, pero que sirvió como base para la declaración luego de los derechos humanos en 10 de diciembre de 1948, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Después de esta barbarie que pasó en esta guerra, veníamos de una primera guerra y llegó la segunda, donde vimos cómo se violaron todos los derechos humanos, surgió la necesidad de los aliados, los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, de tener y lanzar ese estatuto, ese documento. Hoy en día sigue vigente la Universal de los Derechos Humanos. Fue creado en la ONU, en la Organización de las Naciones Unidas, pero que es un estandarte mundial. Y esa Declaración de los Derechos Humanos habla en dignidad y en derechos, y que pues deben los estados garantizar a esas personas que nacen libres esa dignidad y esos derechos, que nacen libres y deben seguir siendo libres, y que es obligación de los estados garantizarle a esas personas esos derechos, su artículo 1. Pero también esa declaración trae unos derechos, 12 derechos fundamentales, 12 principios, derechos universales. Los más importantes, obviamente, el primero que es el derecho a la vida. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona por las circunstancias que sean, pero el derecho a vivir es el primer derecho. El de segundo sería la libertad. Toda persona tiene derecho a pensar, a hablar, a actuar, a moverse sin control o castigo. Hoy en día eso vemos que esa libertad siendo, ya compañero nos habrá del tema de la migración, pero eso está quedando allí una violación a los derechos humanos e igualmente el derecho a la igualdad. O sea, todas personas nacen iguales, independientemente de su color de piel, de su origen, de su orientación sexual, de su sexo, de su identidad, de su religión, de su corriente política y de todas las cosas que los seres humanos, que son inherentes a los seres humanos. Esas realidades de los seres humanos son inalienables, son fundamentales. Los otros 12 principios, bueno, podemos hablar del derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a tener una vida perdón, la vida digna viene enmarcada en todo esto, el derecho a tener las personas, no ser esclavos, y allí pues es un tema bien complicado porque estamos hablando todavía, hay nuevas formas de esclavitud moderna que siguen
el trabajo, a no tener un trabajo forzoso. Y hoy eso se está dando mucho en el mundo, sobre todo con los migrantes y la trata de personas, ¿no? Entonces, pero también eso viene unido a unos principios fundamentales que son la dignidad, la igualdad y la protección. Esto es deber de los estados, eso va para los estados que en concordancia con esa Declaración Universal de los Derechos Humanos debe garantizar a los ciudadanas eso, su dignidad, su igualdad y su protección. Porque hoy en día vemos cómo muchas poblaciones están siendo víctimas de violencia. Y bueno, en nuestro país lo hemos visto y lo vamos, pienso que con el nuevo gobierno lo vamos a ver más. El abuso a la injusticia, el abuso a la autoridad y todo esto que ha pasado con los conflictos armados en nuestro país, de los cuales, pues bueno, yo puedo dar fe. Entonces, allí vendríamos a hablar nosotros ahora de esos procesos de paz y por qué tienen que tener ese componente fundamental, ese enfoque de los derechos humanos. Porque, compañeros, no puede haber paz, no puede haber un proceso de paz cuando no trae el enfoque de derechos humanos, porque eso, el derecho humano garantiza que se respete a la dignidad y sobre todo a las víctimas tengan todos esos derechos, no solamente a que se sepa la verdad, sino a la reparación, a la no repetición y a la justicia, a la justicia. Entonces, nosotros hemos visto como sido grandes procesos de paz en el mundo, como el de Irlanda del Norte con el IRA, que fue una guerra religiosa terrible, pero que llegaron a un proceso de paz. En Sudáfrica, el proceso de Nelson Mandela. Y si nos devolvemos un poquito más, fue Gandhi que hizo revolución contra el imperio de Reino Unido sin disparar un solo tiro en Guatemala, en Salvador y en Colombia. Colombia tuvo muchos acuerdos de paz, mucha desmovilización de muchas guerrillas, pero pienso que el que marcó un hito fue el del 2016 con la desmovilización de las FARC, porque ese acuerdo de paz se logró, quedó escrito, resumido en un gran compendio donde trae varios capítulos. Y ahí quiero decirles que dentro del capítulo étnico, que fue una lucha que dimos las organizaciones indígenas y afrodescendientes, en ese momento fue muy duro llegar a La Habana, poder tener nuestros representantes que nos dijeron que ya estaba el componente campesino, que no necesitaban un componente étnico y nos tocó con unos amigos ir buscar una audiencia con el presidente Obama y Obama impuso que la comisión étnica tenía que ser escuchada porque nosotros, uno de los grandes de esos debates que dimos para presentar ese capítulo étnico allá, el tema laboral lo coloqué yo, quiero decirles, pero fue entender que el proceso de paz, los procesos violentos en nuestro país, estos conflictos armados, son conflictos que están transversalizados por el racismo estructural. ¿Por qué? Porque los más afectados y afectadas hemos sido las poblaciones afrodescendientes y las poblaciones indígenas. Obviamente las campesinas también, pero ha tenido un gran componente y tiene un componente racial. Eso es racismo, porque si vemos las grandes masacres donde se efectuaron, fueron en componentes, en poblaciones, territorios indígenas o territorios afrodescendientes. Las grandes masacres, los desplazamientos de las personas fueron en el territorios y nosotros logramos demostrar y a pesar de que nos peluquearon mucho ese, 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 ese ese mamotreto que llevamos, que fue de muchas páginas, obviamente ellos lo redujeron y le sacaron muchas cosas. Una de las cosas que nos dolió mucho que le cortaran fue todos los testimonios de las mujeres violentadas en el proceso de paz, porque allí teníamos testimonios de mujeres como las mujeres de Tumaco o mujeres de los Montes de María, mujeres donde llegaron los paramilitares, sobre todo obviamente hubo violaciones a las mujeres de todos los actores armados, de la guerrilla, del ejército, pero los más espeluznantes fueron los paramilitares.
De hecho, a mí me reconocen víctima porque mi hija mayor fue asesinada un 10 de mayo, Día de la Madre, embarazada de 8 meses de embarazo por paramilitares. Pero escuchar y plasmar el testimonio de mujeres de cómo la violación como arma de guerra fue utilizada y obligarlas a ver a las madres cómo les violaban sus niñas y luego violar a las madres delante de las hijas y todo ese componente de violencia, cómo sus cuerpos fueron violentados de la manera más terrible. Eso fueron muchos testimonios que fueron cortados de ese capítulo étnico porque parecían sacados como de una película de terror y no, las personas que lo vivieron, saber las que sobrevivieron viviendo con eso, porque es muy difícil seguir viviendo cuando has pasado esa clase de violencia y entonces hay la importancia de que no solamente se reconozca, sino de que estos procesos de paz tienen que tener ese componente de derechos humanos, porque todo conflicto armado viola derechos humanos, y hoy cuando vemos que el derecho internacional humanitario igualmente está siendo violado porque vemos cómo la retórica del país del norte, en su nuevo imperialismo y colonialismo, quiere volver a imponer esa retórica de que se impone la ley del más fuerte, es que el genocidio de Palestina, lo de Gaza, y lo que puede pasar en nuestros países, hoy está pasando en Ecuador, donde la bota militar está llegando a esmeraldas, a poblaciones que son de afrodescendientes e indígenas, donde hoy el ataque a la comunidad garífuna e indígena en Honduras, porque el presidente de ese país se acogió al famoso propuesta del señor Trump del escudo de las Américas con el tema de la seguridad nacional, está desplazando de su territorio ancestral con las comunidades garífonas que son afrodescendientes e indígenas, cuando ellos tienen no solamente por el Estado, sino reconocido ante la CIDH sus territorios ancestrales. Y hoy, con la bota militar, está pasando en estos momentos en Honduras, eh, ese tema de cómo se está violando todo este tema de estos avances porque lo que quieren es retrocedernos a un mundo que ya no vamos a volver porque los pueblos cambiaron, porque la gente cambió, porque ya no somos los mismos y porque tenemos estas organizaciones como un mundo más allá de la guerra, como frentes de resistencia para nosotros unirnos porque esas luchas hay que globalizarlas. Esto ya hoy en día está demostrado que todo tiene que ser global, porque si no es global, no estamos haciendo nada, porque lo que está pasando en Honduras está pasando en Ecuador, pero también está pasando en Chile con el señor Glass. ¿Qué decir de lo que está pasando en la Patagonia con Milei? ¿O qué decir de lo que puede pasar, lo que nosotros, bueno, yo por lo menos a mí no me preocupa porque a mí ya me hicieron todo lo que me tenían que hacer, pero sí lo que puede pasar aquí, lo que ha pasado en Venezuela, porque independientemente de que nosotros estemos de acuerdo con el gobierno del señor Maduro, es un problema del pueblo venezolano. Y el pueblo venezolano es el que tiene que decidir sus cosas. En su autonomía, el pueblo es el que tiene que decidir, no otro venga a decirle qué debe hacer o quién no debe gobernar o cómo lo debe gobernar. Entonces, es tener esa Carta Universal de los Derechos Humanos es una obligación, es un deber de nosotros los activistas y de todas las personas que hemos sido víctimas del conflicto, los que hemos sido afectados por este conflicto armado en nuestro país y en todas las partes del mundo, donde hoy los nuevos fascismos vienen disfrazados de seguridad nacional, pero sabemos para dónde apuntan, es xenofobia, es todas estas cosas que van trayendo eh, a querernos volver a un sistema que ya pasó y que el mundo, ¿por qué quieren volver a eso? Porque el modelo capitalista fracasó y entonces hay que buscar una nueva forma de dominación, nuevas formas de una élite de seguirnos sometiendo y hoy es el escudo de las Américas con el tema de la seguridad nacional. Entonces, en nuestro país vemos como un proceso de paz tuvo ese componente de derechos humanos porque los procesos de paz tienen que abordar esas violaciones masivas
graves que son cometidas dentro de los conflictos armados, las masacres, las violaciones, como ya lo decía, y todo lo que trae un conflicto armado, porque cuando es un conflicto armado, es un conflicto armado. Y es el poder del que tiene las armas frente a una población abandonada por los estados, que no les importa porque, como lo vuelvo y lo repito, tienen un componente racial y allí es ver cómo, inclusive nosotros recogimos todo un tema en el capítulo étnico alcanzamos a recoger todo lo que había sido la persecución y la violación y el asesinato a la comunidad LGTBIQ+. Y entonces mire cómo esa interseccionalidad, de esa desigualdad, crean nuevos niveles de desigualdades sociales. Estos conflictos armados trajeron otras desigualdades, otros niveles cuando se interseccionan y lo demostramos allí, de que no solamente vienen cargados con el componente étnico, racial, sino que también a todo el que es diferente, al que piensa diferente o al que actúa diferente de acuerdo o el que actúa diferente pues al sistema que está imperando y los seres humanos no podemos ser iguales, no somos homogéneos, tenemos nuestras particularidades y nuestras realidades. Y vemos allí como dentro de nuestro conflicto armado, aquí en Colombia, el que podemos hablar porque lo estamos viviendo, como lo han querido acabar la Jurisdicción Especial para la Paz, que les cuento es el único proceso de paz en el mundo que ha tenido esta Jurisdicción Especial para la Paz, el conflicto armado de Colombia. El mundo y los garantes, porque esto no solamente es de Colombia, el proceso de paz de Colombia hay unos garantes en el mundo porque es el derecho a la paz viene marcado dentro de los derechos humanos. Entonces, esos garantes, los países europeos, que son garantes de ese proceso de paz, hoy en día ven con mucha preocupación por cómo se ha querido acabar a la JEP, porque la JEP no lo tuvieron, no lo tuvo Mandela, no lo tuvo Irlanda, ningún otro proceso. Y esta jurisdicción especial puede mostrarnos de que sí se puede hacer justicia a través de un proceso jurídico donde las personas lleguen voluntariamente, porque ellos, los que han pedido estar en la JEP, llegan voluntariamente, no son obligados, pero con un compromiso de la verdad, de decir la verdad, porque sin verdad no puede haber justicia. Y eso trae componente, obviamente, de la reparación y de la no repetición. Eso es una de las cosas importantes que trae nuestra JEP, porque esos son los pilares que buscamos nosotros, las víctimas de la violencia, primero para que se conozca la verdad. Y segundo, para que en esa justicia, en esa justicia y la reparación haya, solo conociendo la verdad, podemos hablar de no repetición. Y entonces, de ahí la importancia de la JEP. Y de ahí de ahí también el, el peligro para los que, que han cometido crímenes de lesa humanidad y que todavía no lo han reconocido, de que la JEP se acabe. Porque si la JEP la acaba, y que eso va a quedar allí como un capítulo, como pasó en otros países, digamos Brasil, donde después de la dictadura se sacaron leyes de perdón y olvido y nunca se habló y eso fue una de las caídas de la vicepresidenta, vicepresidenta, no, discúlpenme, de la presidenta Dilma Rousseff, que le dieron golpe de Estado, porque ella que había sido víctima de la dictadura perseguida, ella sacó un decreto donde quería saber cuántos habían sido los desaparecidos y los muertos en la dictadura de Brasil, que fue una de las más terribles de América Latina y, y allá con un estatuto hay un hombre que ha sacado un estatuto del guerrillero, cómo lo mataron y cómo todos estos artistas, todos estos intelectuales les tocó salir de Brasil y los que no los desaparecieron y los mataron. Y ahí fue que la señora cuando quiso revivir eso, le dieron golpe de estado. Y fue lo que ella quiso hacer, cómo sería de peligroso, que mire que le dieron golpe de estado y llegó un heredero de la dictadura como Bolsonaro al poder
porque vieron de que los que cometieron esos grandes crímenes de lesa humanidad, no, perdón y olvido, y aquí no pasó nada, pero resulta que sí pasó. Y eso es una de las cosas por lo que la JEP, la Justicia Especial para la Paz de nuestro país, es tan peligrosa para muchos y muchas que fueron actores y que están allí encubiertos, calladitos, pero que cometieron crímenes de lesa humanidad. Y entonces esas comisiones, esa comisión para la participación, para que las personas, yo fui entrevistada por el padre de Ruth aquí en Cali, hicieron un video contando todo este tema de lo que me ha pasado y por qué me había pasado por la JEP. Y vemos de cómo eso, esa catarsis es que uno puede hacer cuando cuenta lo que le pasó, pero sobre todas las cosas no vuelvan a pasar en nuestro país, que no vuelvan a pasar en el mundo, pero con nuestro por vemos cómo eh, el genocidio de Palestina, de ese pueblo, pues, atacar hospitales con niños, con gente enferma, no ha importado, y cómo el mundo se ha quedado eh, impávido. Nosotros, yo me acuerdo cuando la masacre de Ojaya, yo le hablaba a unos amigos, y bueno, hagamos una marcha, hagamos una bulla. Es que cogieron y mataron, según los datos documentados, son 79 muertos. Según en la fosa común que sacaron, todo identificado menos una persona, un niño que nadie sabe quién es, de dónde es, y coge como NN, porque no dio su cuando le hicieron la identificación, no aparecieron ni de los que fueron a donar, ni de los muertos aparecieron ninguno que tuviera sus genes. Y ese niño de unos 10 años quedó como NN entre todos los muertos identificados de la masacre de Oaxaca. Y eso pasó y en Colombia no pasó nada. Todos nos quedamos impávidos. Y está pasando está pasando en Palestina porque allá no se ha acabado. Está pasando en Gaza el asesinato, el genocidio de todo un pueblo, de una nación. ¿Y qué estamos haciendo en ello? Pienso que Perdón, Agripina, sí, ya yo debemos creo ir que ya. cerrando, gracias. Es que yo soy muy Pero dale, apasionada. un minutico para cerrar. Discúlpame, yo soy muy apasionada. Pero bueno, y quería decirle pues que tenemos este gran instrumento de los derechos humanos que tenemos que hacerlo valer. Ahí ha escrito algo sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 que habla de que hay que garantizarle a los pueblos y a los estados, es garantía la paz como un derecho fundamental de los pueblos. Está ahí. Objetivos de desarrollo antes eran sostenibles, ahora antes eran del 20 hasta el 2030, bueno, van hasta el 2030, pero vemos que eso como que lo van a tener que alargar por ahí hasta el año 2100, porque como vemos en estos retrocesos que estamos viviendo en el mundo, es bien complicado que, que nosotros, si no hacemos y seguimos comprometidos en estas causas, y por eso la importancia de organizaciones como esta, porque nuestra voz no se puede apagar. Nuestra voz tiene que seguirse escuchando, porque si no se sigue escuchando nuestras voces, de los que podemos, de los que le podemos llevar todo lo que ha sido los conflictos armados, pero sobre todo lo que ha significado para las víctimas, y que, como decía nuestra ya saliente vicepresidenta, hasta que la dignidad se haga costumbre, porque la dignidad es la base de todos nuestros derechos. Cuando una persona se le respeta y se le respeta su dignidad como ser humano, allí comienzan los derechos humanos. Allí somos y nos volvemos sujetos de derechos. Entonces, eso era lo que les quería traer, más que todo, hablarles de mi experiencia en todo este tema y decirles que, bueno, ya tengo mi cartón de magíster. Yo tengo mi cartón de magíster en transformación de conflicto y construcción de paz. Y en eso vamos a seguir trabajando porque ese es nuestro compromiso. En la otra semana le estoy dando la dirección de la sede para que si nos podemos reunir
reunir físicamente o tengamos alguna actividad aquí en Cali, allí lo vamos a poder hacer en el barrio Bretaña, luego les envío la dirección y ya tenemos un sitio físico en caso de que lo necesitemos, Carlos y Brian, para que nos podamos reunir a seguir debatiendo, a seguir hablando de todas estas cosas, pero sobre todo a seguir uniéndonos en esta gran plataforma mundial de esta organización. Un mundo más allá de la guerra sí es posible cuando los seres humanos entendamos que respetando la dignidad del otro, de la otra, respetando al diferente porque es diferente, podemos lograrlo. Y sí podemos lograrlo, claro que sí. Muchas gracias. Sí. Así es, claro que podemos y con ese ánimo y ese entusiasmo abrazamos tu presentación y agradecemos profundamente tus palabras porque, como bien dice, expresan la vivencia y el trabajo en particular. Gracias, Agripina. Bueno, vamos a continuar con nuestro evento de lanzamiento del capítulo del movimiento Un Mundo Más Allá de la Guerra en Cali y queremos invitar primero a todas las personas que se han sumado virtualmente a este evento, que se puedan presentar en el chat con su nombre, apellido, nos digan desde dónde nos acompañan y que nos puedan también acompañar con comentarios, con reflexiones. El chat está abierto completamente para escucharlos y leerlos, por supuesto. Nos gustaría entonces continuar el evento presentando a nuestro siguiente conferencista, el compañero Carlos Enrique Carrillo. Carlos es politólogo con énfasis en relaciones internacionales de la Universidad Pontificia Javeriana y es magíster en sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú. Posee una sólida trayectoria en docencia e investigación en instituciones de educación superior de América Latina y en Estados Unidos. También Carlos actualmente se desempeña como docente en ciencias sociales en colegios en Cali, donde orienta su labor de pedagogía principalmente a fomentar el pensamiento crítico, la formación ciudadana y el análisis de la realidad social contemporánea. Así que, Carlos, hermano, igualmente es un gustazo contar contigo en este evento de lanzamiento y bienvenido. Muy buenas noches a todos. Gracias, Gabriel, por esta presentación. Bueno, primero quiero agradecer también a los organizadores y especialmente a ti, Gabriel, por abrir este espacio de participación activa y porque la razón principal de abrir este espacio, a título personal también, es la preocupación por los problemas sociales, obviamente, que aquejan a Cali, ¿no? Principalmente la cuestión de la violencia y la guerra, ¿no? Porque sabemos que estas son producidas dentro de una civilización de muerte, en eso que conocemos como el sistema mundo capitalista, ¿no? Entonces, nuevamente, muchas gracias. Bueno, la conferencia o conversa que quiero plantear con ustedes la he titulado Pedagogías sobre la paz. En ese sentido, quisiera empezar trayendo a colación el pensamiento del sociólogo peruano Aníbal Quijano, quien, abro comillas, hace muchos años expresó, queda vivir adentro y en contra. ¿Cuál es el contexto de este pensamiento? Y voy a decir algo polémico. Considero que es muy difícil sustraerse a las lógicas del capitalismo porque lamentablemente permean la vida cotidiana y obviamente el discurso cotidiano y muchas veces las formas de pensar. Pero aquí viene la relevancia del pensamiento de Quijano. Solo nos queda vivir adentro y en contra. Y es desde espacios como el de World Beyond War, ¿no? Que nosotros, y obviamente formas de cómo, digámoslo así, enfrentar ese pensamiento, digamos, colonial, ¿no? Que todavía permea la modernidad. Entonces, como objetivo, quisiera plantear socializar algunos de los enfoques teóricos que considero podrían ser útiles para las comunidades en Cali, ¿no? Para ello, voy a plantear una breve estructura, ¿no? Al inicio, quisiera yo plantear por qué es importante un capítulo en la ciudad de Cali o en las comunidades caleñas. Luego, estos tres enfoques que voy a explicar brevemente, que considero tienen gran relevancia para el pensamiento social y principalmente el pensamiento social latinoamericano, ¿no? Y finalmente, una conclusión. Entonces, dentro de lo que es la relevancia social, sabemos perfectamente pues, que Cali ocupa un lugar lamentable
términos de violencia. Obviamente hay otros componentes que nos caracterizan, pero la violencia y la brutalidad en el uso de la fuerza y la violencia de todas las formas, ¿no? Es una realidad. Sin embargo, yo quiero concentrarme en una que me preocupa, debido a que obviamente estoy vinculado al campo de la pedagogía en colegios, y es el juvenicidio, ¿no? Entonces, comparto pues el tema de la relevancia social porque, según obviamente cifras de la Policía Metropolitana de Cali y el Observatorio de Seguridad de Santiago de Cali, solo en lo que va al 31 de mayo, ¿no es cierto? 34 menores de edad fueron asesinados entre enero y mayo, ¿no? Como lo dije, lo que representa aproximadamente el 7,4% de los 459 homicidios registrados en la ciudad durante ese periodo. Cabe señalar que las personas involucradas eran adolescentes entre 15 a 17 años. Entonces, claro, uno puede preguntarse cuáles son las causas de esta cifra, digamos, tan alarmante, y va a los problemas estructurales, ¿no? Nada más la presencia, digamos, de economías ilegales, ¿no? Que hace atractivo el control territorial para que, obviamente, aumenten los grupos, los bandos de jóvenes que entran también a grupos, digamos, que se benefician de un tipo de economía ilícita, ¿cierto? Tenemos también el fácil acceso al porte de armas. Muchas veces pensamos en Estados Unidos como la sociedad que más abierta en el porte de armas, pero obviamente hay una realidad en la ciudad de Cali donde acceder a un arma es completamente sencillo, ¿no? Hay que mencionar también la precarización del trabajo y es probable que volvamos otra vez a una flexibilización del mismo debido a la coyuntura actual. Esta flexibilización obviamente no permite tener acceso a un empleo digno, lo que hace atractivo que los jóvenes, digamos, o adolescentes puedan aplicar la guerra como un instrumento, ¿no? Y evidentemente el conflicto armado, que sabemos perfectamente ha utilizado de manera cruel y canalla, ¿no es cierto?, formas de reclutamiento forzado, ¿no es cierto? Y eso es real, eso pasa. Entonces, dentro de esa instrumentalización, lo que tenemos obviamente es que ese conflicto armado en el imaginario de muchos de los jóvenes se reafirma por lo que conocemos es la cultura narco, ¿no? Que también está muy presente en nuestra ciudad. Entonces, esas lógicas, ¿no es cierto?, de ascenso social que están permeadas bajo el narcotráfico que fue, digamos, de los 80. Obviamente, bajo su nueva versión, trae otras lógicas y otros componentes. Ahora bien, la relevancia política. ¿Por qué es importante un capítulo en Cali desde una perspectiva política? Bueno, ya sabemos perfectamente, como lo mencionó Agripina, que la región andina está en un giro hacia la derecha. Los populismos fascistas están obviamente a la orden del día. Hace poco salió electa la hija del presidente delincuencial Alberto Fujimori, ¿no? Keiko Sofía Fujimori. Y obviamente no hay en la región hasta ahora una respuesta tácita. Entonces consideramos que más que nunca en estos discursos de antagonismo, en estos discursos donde en este caso concreto los jóvenes también son digamos, los puestos como los que producen este tipo de delincuencias o como enemigos, digamos, y más cuando estos discursos se vienen desde el aspecto político con mucha agresión, digamos, y odio. Más que nunca necesitamos un capítulo en Cali para poder darle una respuesta y para obviamente poder construir formas de solidaridad ante esta nueva ola fascista, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los enfoques desde mi perspectiva que podrían contribuir a un mundo hacia la paz, ¿no? Donde la paz, digamos, sea real, ¿no? El primer enfoque, yo creo que ha habido una fuerte producción teórica también en Cali y en Colombia en general y en otros países, es lo que se llama descolonizar la paz o la decolonialidad de la paz, ¿no? O la paz decolonial. Entonces, claro, el locus que emite estos discursos son las estructuras de poder, las instituciones. Entonces, lo que necesitamos ver es por fuera de los territorios, cómo se producen otras formas locales, ¿no es cierto? Para entender que la violencia es producto de ciertas historicidades que se construyen desde la desigualdad, el racismo, la exclusión y obviamente la colonialidad del poder. ¿Cuáles serían estos ejes más o menos para poderlos mencionar? Primero, leer críticamente el territorio. Requerimos una relectura de los espacios
geofísicos, geográficos. Luego, reconocer los saberes locales. En este sentido, ya lo dijo Agripina también, toda esa cultura que recibimos de las culturas afrodescendientes, ¿no? Indígenas y de los saberes populares, poderlos articular en estos procesos para poder hablar, digamos, de una paz real. La memoria colectiva es fundamental. Uno de los éxitos del neoliberalismo campante es que está borrando la memoria de muchos de los jóvenes. Entonces, la memoria colectiva, esa memoria que apela a las historias del barrio, a las trayectorias de violencia y obviamente a muchas de las prácticas locales, sobre todo de resistencia, es articular, ¿no? Convertir a los jóvenes en productores de conocimiento. Esto también se basa en las famosas pedagogías de la liberación, ¿no? De Paulo Freire, ¿no? Donde obviamente los mismos jóvenes deben construir sus procesos. Concreta, solo es un guía que acompaña el proceso. Entonces, al final ellos tienen que ser los verdaderos interlocutores de ese proceso. Y finalmente, entender la paz como justicia. No basta la ausencia de violencia directa si permanecen, obviamente, formas de exclusión y desigualdad. El segundo enfoque es el llamado abolicionista. Es un enfoque teórico también pedagógico que obviamente algunos dirán, no, pues ¿qué vamos a vivir sin normas, sin consecuencias ante las acciones? Pues no, no es eso, porque los abolicionistas no dicen que hay que sustraer ni la norma ni la responsabilidad de las acciones. Los abolicionistas parten de una pregunta fundamental. ¿Por qué construimos respuestas que apelan al daño? Principalmente mediante el castigo o formas punitivas, ¿no? O digamos el encierro, la exclusión. Y recordemos que esta fuente, o este enfoque, perdón, de análisis ha pegado muy duro en Estados Unidos, ¿no? Con las fuentes, con los aportes de Angela Davis, ¿no? Sobre el abolicionismo y casualmente el punto de ataque es el complejo militar industrial, ¿no? Entonces también podemos hacer un símil con el complejo de la guerra en Colombia desde el punto de vista comunitario y local, ¿no? ¿Cuáles serían los ejes de esta meta, digamos, abolicionista? Cuestionar la cultura punitiva, distinguir responsabilidad de castigo, investigar cuáles son las causas reales de un conflicto, esto que llaman la justicia restaurativa y transformadora, principalmente es promover la reparación, pero a la vez crear círculos de mediación y de discusión, ¿no? Donde el diálogo obviamente sea transversal y crear instituciones para el cuidado, ¿no? Evidentemente, el caso concreto, cuando uno dice a mayores cárceles, mayor reducción del crimen, bueno, eso ya está comprobado que no es así. Por el contrario, puede haber un aumento de los crímenes y de los homicidios. Entonces, la idea es obviamente en ese punto, a la hora de plantear, por ejemplo, la creación de instituciones del cuidado, es verlo como un problema obviamente de salud mental público, ¿no? En el caso de quienes cometen crímenes de cualquier tipo. Finalmente, articular es el de la comunicación no violenta, o en inglés, non-violent communication, ¿no? Esto apunta obviamente a espacios más de lo que llamamos, digamos, la microsociología, no la macro, sino la micro, donde obviamente las relaciones intersubjetivas es la base de la construcción de un diálogo para evitar un conflicto. ¿Quién es el, digamos, más representante de estas técnicas que pegaron también mucho en Estados Unidos y que alrededor del mundo se han socializado? Ese Marshall Rosenberg, ¿no? Que era un psicólogo y mediador que a través de un sinnúmero de estrategias planteaba cómo enfrentar un conflicto sin que llegue a la agresión física necesariamente. O sea, evitar completamente la agresión física. También hay que decirlo, este enfoque de la comunicación no violenta ha bebido de esfuerzos. Yo he tenido el privilegio y el muy grato privilegio de haberme incorporado a esa organización no gubernamental en Nueva York, que era el Instituto Gandhi, que aplicaba formas de comunicación no violenta a través de las estrategias de resistencia de Mahatma Gandhi y de Martin Luther King, ¿no? Entonces, claro, hay una conversa, un diálogo fuerte sobre eso, porque como sabemos perfectamente, en el momento que aparece este discurso no violento de Luther King, aparece Malcolm X, ¿no? Con la respuesta de alimentar, obviamente, las panteras negras, con las divergencias que habían, pero igual. Entonces, siempre
hay esa discusión, ¿no es cierto? De cuál es el camino. Pero bueno, en este caso estamos hablando de Martin Luther King. Al final, como ejes fundamentales de la no violencia, la comunicación no violenta es observar sin juzgar, reconocer los sentimientos del otro, identificar qué necesidades no están satisfechas en el otro y formular una petición concreta a través del lenguaje. Claro, alguno dirá, pero eso requiere un entrenamiento, una constancia. Pues sí, pero se ha comprobado que este tipo de acciones favorecen mucho para evitar la violencia, el conflicto, ¿no? Hay que decirlo, entre este enfoque, la comunicación no violenta implica escuchar empáticamente, ¿no? Las necesidades de otras personas, ¿no? Sin justificar la agresión. Bueno, ya para concluir un poco, yo quisiera decir que la ciudad de Cali, si bien es cierto, está afectada por estas expresiones de violencia, y obviamente en este caso he citado como diagnóstico el juvenicidio, ¿no es cierto? Es importante decir que estos enfoques no son excluyentes uno del otro. O sea, hay que ver la forma de llevarlos a la praxis. Es la idea del capítulo de Cali, sumado a otros enfoques también, para poder obviamente evitar el conflicto y poder construir obviamente una sociedad de paz, ¿no? Por fuera de obviamente estas cuestiones estructurales que reproducen solo el racismo, la colonialidad y las desigualdades, ¿no? Hay que decir que la paz decolonial permite comprender y cuestionar esas estructuras. El abolicionismo invita a construir respuestas distintas al castigo y la exclusión. La comunicación no violenta aporta herramientas para transformar los conflictos de clase y construir nuevas relaciones, digamos, cotidianas, ¿no? Em, bueno, quiero también, así como inicié con un pensamiento, también quiero concluir con otro pensamiento. No sé cómo estamos viendo de tiempo. Raúl. Para el pensamiento tenemos tiempo. Bueno, listo. Entonces, me interesa cerrar esta breve presentación citando al filósofo estadounidense Cornel West, ¿no? Él aplica una metáfora que es la metáfora del tren del amor, o le llama the love train, ¿no? Y él dice, abro comillas, ¿no? Que a pesar de un mundo abrumado por la codicia, el odio y la hipocresía, las personas todavía desean sumarse al tren del amor y sostiene con firmeza que la justicia es lo que el amor aparenta en público. Entonces yo creo que ese es cuando uno hace las cosas con pasión, con convicción, bueno, y con amor también, creo que puede crear estos procesos de cambio porque al final la idea es poder ampliar estas redes para de lo teórico aterrizar en lo práctico y viceversa, ¿no? Ambas se alimentan mutuamente. Bueno, muchas gracias a todos. Vale, muchísimas Gracias. gracias. Fantástico, Carlos. Gracias por estas reflexiones que además nos son muy esclarecedoras, ¿no? Sobre todo de hacia dónde podemos mirar y cuáles serían las mejores tácticas para poder avanzar en los objetivos que nos hemos trazado de la organización. Además que has hablado de los pilares sobre los cuales se sustenta la labor de nuestro movimiento. Bueno, yo quiero continuar este evento y quisiera darle la grata también bienvenida al compañero Brian Peña. Brian es sociólogo, es magíster en ciencias políticas, formado en Francia, con una amplia experiencia en investigación social y docencia secundaria y superior. Su trabajo se ha centrado principalmente en las migraciones internacionales, en la participación política transnacional y las dinámicas de movilización social en la ciudad de Cali principalmente. Además, Brian está comprometido con la construcción de paz, como la mayoría de los activistas acá presentes, y esto lo ha hecho a través de la educación, la acción comunitaria, con el objetivo de fortalecer el desarrollo del capítulo e impulsar iniciativas de investigación, de formación y de participación democrática dentro de estos esfuerzos. Brian, hermano, igualmente gusto tenerte y que puedas dar tus opiniones y tus reflexiones en torno a los retos y desafíos que estamos enfrentando nosotros en este esfuerzo. Bienvenido, hermano. Gracias.
Bien, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación, por este espacio. Estoy muy halagado de su invitación para la inauguración de este capítulo en Cali. Siento que esta organización tiene mucho que aportar, no solamente desde la intervención social, pero también desde la investigación, como tú lo decías, Carlos, aliando lo teórico con lo práctico. Bien, para ese espacio voy a intentar ser relativamente sintético. Soy totalmente consciente que por cuestiones de tiempo no podemos elaborar digamos, todo un simposio, toda una ponencia exhaustiva. Entiendo perfectamente que estamos en una inauguración. Entonces voy a intentar ser sintético alrededor de varios puntos. En una primera instancia, les voy a proponer cómo pensar la paz desde mi formación, desde la sociología política. Me voy a presentar muy rápidamente, voy a presentarles rápidamente porque puede ser pertinente presentar la paz o pensar la paz desde la sociología política a través de ciertos conceptos. Y voy a cerrar esta pequeña intervención haciendo una serie de propuestas que ya veo que están bastante articuladas con la propuesta tanto de Agripina como de Carlos. ¿Ok? Bueno, entonces empecemos. Para esta intervención le puse un título bastante abstracto que toca aterrizar, que es pensar la paz desde la sociología política. ¿Por qué Cali? Esta es una reflexión sobre la paz, sobre la acción colectiva y sobre el tejido social en una ciudad tan compleja como lo es Santiago de Cali. Antes de eso, siento que es súper importante presentarme rápidamente. Tú lo hiciste, Gabriel. Voy a parafrasear un poco. Mi nombre es Brian Peña, soy colombiano, soy nacido en Cali. Soy sociólogo y magíster en ciencia política, principalmente con una relación, con una formación realizada en Francia, país donde viví aproximadamente durante 15 años en cualidad de migrante, primero como sin papeles y luego como migrante regularizado. Em, Me formé en una tradición de las ciencias sociales particularmente interesada en comprender las relaciones de poder, en comprender los conflictos sociales, en comprender las desigualdades y las diferentes formas en las cuales las personas se organizan en procesos colectivos. Básicamente, mi tema principal, hay dos temas muy importantes para mí en cuanto a mi formación. Es el tema de las relaciones de producción, porque mi formación principal viene de la sociología laboral, la sociología del trabajo, el rama de la sociología que se interesa en cómo se construyen histórica y económicamente las relaciones de producción. Y por otro lado, la maestría que tiene que ver con la sociología política transnacional o internacional. Mi tema principal siempre se ha centrado sobre la investigación de diásporas, la investigación de las poblaciones migrantes colombianas en el exterior, particularmente en París, donde yo pude vivir. Durante mi maestría investigué las formas de organización política de la diáspora colombiana en París. Lo que me interesaba era un poco comprender cómo los colombianos y las colombianas que viven fuera del país siguen manteniendo vínculos políticos con Colombia, o básicamente cómo se hace política para un país estando fuera de ese país. Lo que hice fue que investigué rápidamente cómo se movilizaban los colombianos alrededor de acontecimientos nacionales, como por ejemplo el Acuerdo de Paz, el Paro Nacional de 2021 o las elecciones de 2022. Y obviamente cómo se producen nuevas formas de acción política desde el exterior. Si bien en el fondo, aunque mi objeto de estudio portaba sobre las migraciones, implícitamente la pregunta central era mucho más amplia. Era un poco cómo hacen las personas para organizarse políticamente viviendo en el exterior, cómo hacen las personas para mantener vínculos con su país a pesar de la distancia geográfica, lo que me llevó a cuestionarme sobre cómo se producen las reivindicaciones colectivas, cómo se participa en la transformación de una sociedad. Teniendo en cuenta el territorio como la situación diaspórica. Entonces, un poquito esos son los temas que manejo desde la investigación. Si bien en este momento no ejerzo, no trabajo como investigador, llevo más o menos 2 años en Colombia. Mi trabajo porta sobre todo desde la educación. Básicamente soy profesor de ciencias sociales, también di clases de francés y de lingüística en universidad. Lo que me interesa a mí en este espacio es compartirles un poco ciertos elementos sobre mi formación teórica, pero también sobre mi praxis pedagógica. Básicamente parto del principio que enseñar las ciencias sociales no consiste, sino que también significa ayudar a las personas a comprender
pues primero que todo que forman parte de una sociedad, que están atravesadas por relaciones de poder y que poseen la capacidad para participar en la transformación de la sociedad en la que viven. Bueno, en este momento quiero presentar un elemento importante que es porque podemos pensar la paz en Cali desde una disciplina como lo es la sociología política. Y en ese sentido quiero primero desconstruir un poco las nociones que tenemos sobre la política, porque en realidad quiero aquí aportar dos elementos fundamentales que es comprender la política desde arriba y comprender la política desde abajo. Son dos nociones diferentes, pero cuya explicación nos puede ayudar a plantearnos un posicionamiento crucial a la hora de ver a la ciudad de Cali y mucho más desde estos espacios, como lo es World Beyond the World. Porque generalmente cuando escuchamos la palabra política, con frecuencia pensamos inmediatamente en el Estado, en el gobierno, en los partidos políticos, en las instituciones públicas. Sin embargo, es importante resaltar que la política no se agota en las instituciones, también está presente en la vida cotidiana, como cuando una comunidad defiende un territorio, como cuando las mujeres se movilizan contra las violencias de género, como cuando un barrio se construye alrededor de una olla comunitaria o como cuando los colectivos artísticos se reúnen para hacer visibles sus demandas. En ese sentido, es importante tener en cuenta que en Colombia se ha concebido histórica y hegemónicamente la política desde arriba. Muy probablemente tiene que ver con el rol que han jugado los abogados en la historia del país, pero es importante resaltar que hay una diferencia entre la política vista desde arriba y la política vista desde abajo. Como les comentaba, cuando se concibe la política desde arriba, pues nos llegan categorías como el Estado, el gobierno, el Congreso, los partidos, las elecciones, las instituciones públicas. Sin embargo, es importante resaltar y reiterar, aunque eso es un poco repetitivo, que en realidad lo que me interesa a mí como sociólogo político es comprender la política no a través solamente de las instituciones, sino comprender la política a través de las prácticas sociales, comprender la política a través de lo social. Entonces, básicamente las personas, sus relaciones, sus organizaciones, sus creencias, sus prácticas culturales, las formas de la acción colectiva, pues las organizaciones comunitarias, los sindicatos, los movimientos estudiantiles, todos estos elementos son los elementos que nos permiten a nosotros, los investigadores sociales, en comprender la política como algo más allá que un sistema normativo. ¿Ok? Entonces, básicamente me parece importante avanzar esos postulados para comprender que la paz no puede reducirse a una decisión gubernamental ni a la firma de un acuerdo, ni tampoco se puede entender como simplemente la ausencia de enfrentamientos armados, porque al fin y al cabo, pues la paz es un fenómeno colectivo que se construye desde el tejido social. Y avanzando un poquito, ya que hablamos de tejido social, lo que me interesa rápidamente en esta ponencia o en este espacio de intervención, es avanzar tres conceptos que siento que nos pueden ayudar muchísimo a la hora de concebir las estrategias de acción concreta de World Beyond the World. Y en ese sentido los voy a presentar rápidamente aquí. Como les comentaba, para comprender a Cali, para comprender mejor a la ciudad de Cali y todo su potencial para la construcción de paz, es fundamental avanzar en tres conceptos. El primero es el concepto de campo político. El concepto de campo político, según Pierre Bourdieu, un sociólogo francés muy influyente, donde básicamente concibe la política no solamente como un lugar donde se transaccionan intereses, sino como un espacio de relaciones en el cual distintos actores compiten, cooperan y disputan recursos, posiciones y legitimidad. Básicamente en Cali no solamente participan partidos políticos por el capital político o las instituciones estatales, sino que también lo hacen organizaciones comunitarias, colectivos juveniles, asociaciones de víctimas del conflicto armado, artistas, líderes territoriales, y cada uno con sus recursos y sus formas de buscar la legitimidad. Entonces, eso me parece fundamental porque pues ya les voy a explicar un poquito cuáles son las propuestas que tengo eh, para avanzar un poquito en nuestro quehacer. El otro concepto que me parece fundamental es el concepto de repertorio de acción colectiva de un politólogo y economista que se llama Charles Tilly. Básicamente este concepto nos ayuda a comprender que las formas relativamente conocidas mediante las cuales los grupos sociales expresan sus reivindicaciones, como las marchas, las huelgas, las asambleas, las mingas, las ollas comunitarias,
Los murales, los performances, los velatones, etcétera, pues básicamente corresponden a toda una manera de ver el mundo. En ese sentido, la movilización no es espontánea, sino que pues las personas actúan mediante formas que han aprendido, heredado, reproducido y transformado. En ese sentido, si queremos tener una comprensión compleja y arraigada en diferentes dimensiones a la hora de ver el tejido social de Cali, es importante tener muy presente la genealogía de las formas de la genealogía de las formas de cómo los caleños se movilizan. Porque justamente lo avanzaré un poco después. Yo parto del principio que Cali, lejos de ser un síntoma, Cali es más bien una singularidad. Y bueno, ya les voy a explicar un poquito por qué. El otro concepto que me parecía muy importante es el concepto de estructura de oportunidad política, que nos viene de un economista que se llama Sidney Tarrow. Y básicamente el autor nos comparte una observación muy interesante, que es partir del principio que las condiciones que facilitan o dificultan la acción colectiva, pues depende de una coyuntura histórica y de relaciones entre la legitimidad y la subjetividad. Básicamente existen momentos en los que el sistema político abre espacios de participación y aparecen aliados institucionales, como lo fue, por ejemplo, el mandato del presidente Gustavo Petro, mientras que en otros las instituciones de Estado se cierran y la protesta tiende a ser estigmatizada. En este contexto, siento que evidentemente, como lo comentaba Carlos, y la compañera Agripina, estamos en un momento de giro a la derecha. Entonces, en este momento, si queremos comprender a Cali, hay que tomar en cuenta que en este momento estamos en un contexto de cierre de las oportunidades políticas para los movimientos sociales reivindicativos. Pues básicamente el concepto nos ayuda porque es una oportunidad pues para analizar lo que está sucediendo en Cali a través de lecturas que no solamente se limitan a los individuos, a los colectivos, sino que articulan todos los niveles, Estado, gobierno, asociaciones, individualidades, prácticas culturales, etcétera, etcétera. Em, Básicamente lo que me interesa, si queremos aterrizar el concepto de campo político a la realidad de Cali, es que tenemos que tener en cuenta que en Cali tenemos múltiples actores y múltiples legitimidades. Cuando observamos a Cali desde la perspectiva de Pierre Bourdieu, lo que podemos ver es que dejamos de verla únicamente como una ciudad administrada por una alcaldía y por un consejo municipal y por guardas de tránsito, adicionalmente. Cali aparece como un campo de relaciones y un campo de disputas en el que numerosos actores producen discursos sobre la ciudad y luchan por ser reconocidos e intentan transformar su realidad. Aquí, por ejemplo, quisiera hablarles rápidamente sobre las características de ciertos actores sociales, como por ejemplo las organizaciones barriales. Las organizaciones barriales de pronto no cuentan con recursos económicos de una institución pública, pero poseen un conocimiento profundo del territorio y una legitimidad arraigada entre los habitantes. Es decir, son actores fundamentales para cualquier tipo de estrategia de construcción de paz. Por otro lado, por ejemplo, si hablamos de actores con un capital cultural, como lo son, por ejemplo, los colectivos artísticos u otro tipo de organizaciones, pues si bien no tienen la capacidad de redactar leyes y de legislar, pueden transformar sin lugar a duda las representaciones culturales mediante la música, el muralismo, el teatro, la danza. Básicamente están disputando la memoria pública y denunciando las violencias y produciendo identidades colectivas. Por otro lado, si vemos otro tipo de actores o grupos de intereses, sería por ejemplo el caso de las asociaciones de víctimas y de comunidades étnicas. Están constantemente, obviamente, reclamando justicia, verdad y reparación, exigiendo reconocimiento de saberes históricamente marginalizados y pues básicamente, si queremos tomar en cuenta todas las dimensiones o si queremos tomar en cuenta una pluralidad de actores, tenemos que partir del principio que las organizaciones en Cali son muy heterogéneas y que cada campo, cada espacio social, digamos que tiene sus propias reglas de juego, tiene sus propias legitimidades, tiene su propia movilización de recursos. Si avanzamos un poco con el tema si queremos aterrizar un poco más el concepto del repertorio de acción colectiva y el otro concepto que es el concepto de estructura de oportunidad política en Cali, pues lo que podemos decir primero en cuanto a las organizaciones en Cali es que tenemos un repertorio extremadamente diverso y creativo. Básicamente en Cali, el repertorio de acción colectiva es muy diverso. Incluye marchas, concentraciones, pero también mingas, asambleas populares, puntos de resistencia, ollas comunitarias, primeras líneas, performance, conciertos, murales, en fin.
Algunas de estas acciones básicamente son explícitamente reivindicativas, otras crean vínculos de solidaridad y actúan desde otros frentes, por así decirlo, y permiten sostener básicamente una comunidad durante periodos de crisis. Perdón. Si avanzamos, por ejemplo, por otro lado, con el concepto de las estructuras de oportunidad política en Cali, lo que podemos decir en este momento es que el país está atravesando una transición marcada por el fortalecimiento de discursos de seguridad, de autoridad y de mano dura. Por ejemplo, el presidente electo Abelardo de la Espriella construyó toda una propuesta alrededor de la militarización y el abandono de la política de la paz total. Eso siento que es un punto de inflexión que nos tiene que marcar, porque esto nos va a ayudar a tener un poco de contexto para aquellos que nos están viendo de pronto desde otras latitudes. Básicamente, la decisión de trasladar su posición a Cali posee una carga simbólica muy particular, dado que la ciudad fue el epicentro del estallido social de 2021. Entonces, básicamente, cuando los conflictos son interpretados exclusivamente como problemas de orden público, pues existe el riesgo de invisibilizar sus causas sociales estructurales. Cuando la propuesta institucional prioriza la militarización sobre la participación civil, pues las estructuras de oportunidad política se cierran. Y básicamente ahí la construcción de paz se vuelve más difícil. En ese contexto, el capítulo de The World Beyond the War en Cali, pues puede contribuir profundamente a defender una idea fundamental. Básicamente la seguridad y la paz no se construyen únicamente mediante el control y la fuerza, sino que también requieren una escucha, una justicia social y una participación ciudadana. Lo que me interesa básicamente con este punto, con esta parte, y soy consciente que el tiempo es escaso, es que tengamos en cuenta que construir la paz no significa pedirles a las comunidades que abandonen el conflicto o la protesta, sino más bien partir del principio que el conflicto social es algo normal, que que hace parte integral de cualquier tipo de democracia, que el desafío consiste en fortalecer repertorios que permitan expresar reivindicaciones mediante formas democráticas, creativas y no violentas. Entonces, ahora quisiera avanzar rápidamente sobre una hipótesis, y es que Cali, em, el hecho de que Cali es una singularidad sociopolítica, y ya lo voy a avanzar un poquito. ¿Por qué crear un capítulo precisamente en Cali? Pues básicamente siento que es una ciudad donde convergen con una intensidad muy particular, pues muchas características de la sociedad colombiana. En ese sentido voy a avanzar sobre tres puntos muy rápidamente y luego voy a avanzar con las propuestas porque eh, soy consciente del tiempo. Primero, el tema de de las profundas desigualdades que encontramos en Cali. Pues en Cali, las oportunidades, ya sean educativas, laborales, culturales o políticas, no se distribuyen de manera homogénea. Es decir, la experiencia de vivir la ciudad, pues básicamente cambia radicalmente según el barrio, según el nivel de ingreso, según la pertenencia étnica o el mismo género. Pues básicamente, en algunos sectores, el Estado está presente mediante instituciones educativas y culturales, mientras que en otros, la presencia se puede generalmente percibir solamente a través de la policía y el control social. Básicamente implica que las movilizaciones no surgen básicamente implica que las movilizaciones no surgen porque las personas desconozcan a las instituciones, sino porque sienten que los canales institucionales no los escuchan lo suficiente. Y es donde justamente nosotros tenemos que tener un planteamiento muy lúcido al respecto. ¿Listo? El segundo punto muy importante, y yo pienso que Agripina va a estar de acuerdo conmigo, es partir del principio que Cali es una ciudad profundamente afrodescendiente y conectada con el Pacífico, cosa que no sucede, por ejemplo, con otras metrópolis de este país, como lo es Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla. Y el hecho es que la presencia afrodescendiente en Cali no constituye simplemente una característica demográfica, sino que más bien es un elemento central de toda la identidad de la ciudad, desde sus expresiones culturales, desde las luchas políticas, un poquito de todo. Básicamente a través de Cali circulan reivindicaciones relacionadas con el racismo, con la desigualdad, con la defensa del territorio y obviamente con el reconocimiento de saberes históricamente marginalizados. Básicamente, si queremos pensar la paz en Colombia, eso exige por lo menos reconocer la dimensión étnico-racial de los conflictos. Es decir, no puede existir una paz sostenible si el racismo y si el despojo territorial pues son tratados como asuntos secundarios. Eso implica que tengamos una visión un poquito interseccional, sin caer en el posmodernismo. Y bueno, de pronto me voy a traer enemigos ahí, pero bueno, no pasa nada.
Por otro lado, Cali también sigue siendo una ciudad profundamente receptora de migraciones y desplazamientos, y eso a mí me suena. Pues que básicamente tenemos que tener en cuenta que durante muchas décadas Cali ha recibido personas que provienen del Pacífico, del Cauca, de Nariño, de otro tipo de regiones que han sido también históricamente afectadas por el conflicto armado, la pobreza y el abandono del Estado, pero también adicionalmente por la violencia. Y en ese sentido no hay que esencializar la violencia, porque la violencia no es ausencia de paz. Y de pronto esto ya lo podremos discutir en otros espacios, pero básicamente lo que me interesa es que a todas estas contradicciones se han sumado nuevas migraciones, particularmente también de la población venezolana. Las personas desplazadas o migrantes que llegan con saberes y capacidades organizativas, pero que también enfrentan la precariedad, la discriminación, la debilidad de redes de apoyo. Básicamente, si queremos comprender a Cali en su complejidad, tenemos que tener en cuenta la movilidad humana, la relación que mantiene la movilidad humana con la desigualdad, los efectos que ellos producen sobre la producción de identidad y la estructuración del territorio. Entonces, eso me parecía fundamental y quiero terminar con Cali en cuanto a el pequeño episodio bueno, pequeño no en lo absoluto, más bien un episodio determinante que fue el paro nacional 2021 que más que un origen es una revelación. Entonces, básicamente, el paro nacional 2021, si bien fue probablemente el momento en el que la singularidad sociopolítica de Cali se hizo más visible para el país y para el mundo, pues básicamente la ciudad se convirtió en uno de los principales epicentros de la movilización. Sin embargo, sería un error pensar que la organización social en Cali nació en 2021. Básicamente, el paro nacional de 2021 reveló o digamos que cristalizó todos los clivajes políticos que había en la ciudad, pero definitivamente el histórico de los, de los repertorios de acción colectiva, de las formas de organizarse, no tienen su origen en 2021. Como les comentaba, el paro no creó desde cero los vínculos comunitarios, ni las demandas juveniles, ni los procesos culturales de las organizaciones territoriales, sino que más bien hizo visible una acumulación histórica de desigualdades, de frustraciones, de capacidades organizativas. En las movilizaciones convergieron organizaciones tradicionales de jóvenes no vinculados a partidos o sindicatos, lo que implica que tengamos muy en cuenta el repertorio de acción colectiva si queremos comprender a Cali en su complejidad. Pero bueno, en fin, el hecho es que los llamados puntos de resistencia se convirtieron en espacios de protesta, pero también en lugares de encuentro, en lugares donde se resignifica el espacio público, en lugares donde la alimentación, el cuidado, la deliberación, la producción cultural y la construcción de identidades, pues justamente afloraron. Entonces eso demuestra que la acción colectiva no es únicamente una oposición, sino que también es una producción comunitaria y colectiva. Y por otro lado, pues obviamente todo tipo de análisis tiene unos límites. Y lo que nos muestra lo que sucedió en el paro es que el paro evidenció igualmente unos límites de la relación entre la sociedad y las instituciones. En Colombia es muy conocido que la desconfianza suele ser, la desconfianza no solamente entre pares, sino también con las instituciones, pues suele ser la norma. Y eso generalmente los violentólogos lo atribuyen al conflicto armado. El hecho es que la desconfianza, la estigmatización, la violencia y la dificultad para construir interlocuciones reconocidas, pues fue un tema complejo. El hecho es que la literatura sobre las movilizaciones en Cali, pues básicamente destaca principalmente la convergencia de las organizaciones institucionalizadas con grupos débilmente relacionados con la institucionalidad. Y eso nos puede brindar muchas luces sobre el momento histórico que estamos atravesando. Básicamente, Cali nos enseña que la paz no consiste en silenciar las reivindicaciones, sino en crear las condiciones para que puedan expresarse, encontrarse y transformarse sin que la violencia se convierta en el principal lenguaje político. Ahora, tomando en cuenta este largo diagnóstico, básicamente hay tres propuestas que quiero poner aquí sobre la mesa. La primera es conocer y comprender la ciudad. Básicamente la investigación social y política como punto de partida. No podemos contribuir a la construcción de paz en una ciudad que no conocemos. Conocer no significa solamente reunir estadísticas, sino también implica escuchar experiencias, identificar actores, comprender memorias, reconocer los saberes que ya existen en los territorios por lo que básicamente un mapeo participativo de las organizaciones, de las iniciativas de paz, cartografías sociales elaboradas por las propias comunidades y la sistematización de experiencias organizativas, pues puede ser herramientas que nos van a servir demasiado.
La investigación tendría así una función absolutamente práctica, producir conocimiento útil para las comunidades y para la incidencia pública. Cuestión es que nos tocaría a nosotros servir en cierta medida de mediadores. Y eso tiene que ver con lo que nos estaba comentando Carlos con la pedagogía para la paz. Y justamente ya voy al segundo punto. La segunda propuesta radica en formar para la paz y la ciudadanía. Implica que la formación para la paz debe brindar las herramientas para comprender los conflictos y actuar frente a ellos. Es decir, no solamente tienen que ser mensajes abstractos de un currículo absolutamente desarraigado del territorio, sino más bien que podrían organizarse talleres, seminarios, escuelas populares sobre resolución no violenta de conflictos, derechos humanos, derecho a la protesta, evidentemente, memoria histórica, en fin, sensibilidad, sensibilización. Básicamente el capítulo podría tener en cuenta estos materiales pedagógicos pues para construir paz, ¿listo? Y obviamente reivindicar el histórico de los repertorios de acción colectiva que estuvimos avanzando precedentemente. En el tercer punto, la propuesta es articular y fortalecer las redes. Pues en realidad Cali ya cuenta con numerosas organizaciones que trabajan por la paz, numerosas organizaciones que trabajan por los derechos humanos, la educación, la cultura, la memoria, la justicia social, pero el hecho es que el capítulo no debería llegar con la idea de reemplazar pues lo que ya existe, ni presentarse mucho menos como una autoridad externa que viene de un país exterior. Su función podría ser más bien la de tejer relaciones, crear espacios donde los actores diferentes se pueden encontrar, conocerse, colaborar sin perder su autonomía. Y evidentemente también podría conectar con experiencias locales, con redes internacionales, ¿por qué no? El ejemplo que nos brindó Agripina sobre la conexión de los sabores tradicionales que se producen aquí en Colombia y que se pongan en circulación con el África y por qué no con Asia, pues al fin y al cabo eso nos da un tejido global. Y eso sí que es profundamente revolucionario. Básicamente lo fundamental es que el Brian, capítulo perdón, trabaje con las tenemos un par de organizaciones minutos. y no solamente sobre ellas. Básicamente, quería terminar con esos tres puntos. Primero, el punto fundamental, eh, conocer y comprender la comunidad. Punto número dos, formar para la paz y la ciudadanía. Punto número tres, articular y fortalecer redes. Y yo pienso que con eso ya estamos bien. Muchas gracias a todos. Bueno, Brian, realmente fascinante, fantástica la presentación porque también nos ayuda, digamos, a mirar en perspectiva cómo puede ser ese trabajo del capítulo, cómo integrarse con lo que ya existe en Cali, cómo conectarse con otras organizaciones y con otros movimientos. Y esto es parte de las reflexiones que el capítulo en su trabajo cotidiano que asumirá a partir de este proceso de formalización, de lanzamiento y de organización deberá comenzar a debatir y a discutir. Así que muy importante, además esto debe ser un papel de trabajo que seguramente luego sea presentado en reuniones internas, en construcciones, etcétera, para seguirlo fortaleciendo, alimentando y poniendo, por supuesto, en práctica. Bueno, hay muchos comentarios en el chat de varios compañeros que se han sumado. Les agradecemos nuevamente a quienes se conectaron por estar acompañándonos el día de hoy. Mauricio, bueno, unos criterios. Es claro que la paz no es solamente el silencio de las armas, por supuesto, paz positiva, paz negativa, creo que también es parte de las reflexiones. Y bueno, yo creo que en general hemos tenido hoy una conversación introductoria de todo lo que va a ser el trabajo de este capítulo maravilloso. Creo que, bueno, estamos un poquito pasados de tiempo, pero muy necesario todo lo que hemos podido hoy discutir, conversar, abordar, porque sin duda son elementos muy importantes. Yo quisiera, por supuesto, despedir este espacio agradeciéndole profundamente a nuestros conferencistas, a Agripina, a Carlos, Brian, por haber preparado sus presentaciones para el día de hoy, por haberlas compartido con la audiencia que está conectada y por supuesto a quienes le va a llegar posteriormente esta grabación, recordarles que va a estar disponible en el canal de YouTube de nuestro movimiento, también por supuesto se enviará a los correos electrónicos para que posteriormente puedan verla con la tranquilidad y la calma de estar probablemente en su espacio más de distensión en el cual puedan ver este evento de lanzamiento.
La invitación es también a que nos puedan escribir por el correo electrónico su interés o deseo de formar parte de este espacio. Esto es un espacio abierto, esto es un espacio amplio, esto es un espacio de integración para todos aquellos quienes deseen formar parte de nuestro movimiento global. Aquí están, por supuesto, las puertas abiertas para seguir construyendo, para seguir trabajando. Así que no me queda más nada que despedirles, agradecerles nuevamente profundamente a todas y a todos. Y bueno, les mando un gran abrazo y nos seguimos viendo en las resistencias no violentas y en el activismo, por supuesto, diario y cotidiano de construcción de paz. Muchísimas gracias. Gran abrazo para Muchas, todas y para todos. Chao, chao. muchas gracias a todos. Ok. Gracias a todos y a todas.